La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipto, que significa revelar, descubrir o quitar el velo. En el contexto bíblico, esta revelación no es solo una información cualquiera, sino que es la revelación divina que Jesucristo nos da, mostrándonos los eventos que deben suceder. Este acto de quitar el velo implica que lo que estaba oculto o incomprensible para la mente humana natural es ahora accesible para los siervos de Dios a través del Espíritu Santo. Dios desea que conozcamos el futuro por varias razones. Preparación espiritual. En Lucas 21, 34 al 36, Jesús advierte que debemos estar atentos y velar, evitando que nuestro corazón se distraiga con glotonerías, embriaguez o los afanes de la vida. Dios no quiere que seamos tomados por sorpresa como un ladrón en la noche. Evitar la ignorancia. Al entender los eventos que se avecinan, podemos mantener nuestra paz y confianza en Dios. Esto nos permite estar preparados para los desafíos espirituales que el mundo enfrentará, como la gran tribulación. Fortalecer nuestra fe. Al comprender que las profecías se cumplen, nuestra confianza en la soberanía de Dios aumenta. Esto también refuerza nuestra esperanza de que Jesús regresará, como lo prometió. El mensaje clave de Apocalipsis 1, 1 al 3. Estos versículos contienen 3 puntos esenciales. 1. El origen de la revelación. Es dada por Dios Padre a Jesús, quien la transmite a sus siervos a través de su ángel y su siervo Juan. 2. El propósito de la revelación. Mostrar las cosas que deben suceder pronto. Aunque algunos critican el término pronto, debemos recordar que, en el plan eterno de Dios, el tiempo humano es limitado. Segunda de Pedro 3, 8 al 9. 3. La bendición para los oyentes y obedientes. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Esto subraya que el conocimiento de estas verdades no debe ser pasivo, requiere una respuesta activa de fe y obediencia. Se menciona cómo la profecía ha sido ignorada en los últimos años. Sin embargo, los eventos actuales, como los conflictos en Medio Oriente o la invasión de Rusia a Ucrania, han despertado nuevamente el interés en las profecías bíblicas. Esto refuerza la importancia de mantenernos siempre atentos y no esperar hasta que la crisis esté sobre nosotros para buscar a Dios. Jesús enfatizó en Lucas 21, 34 al 36, que debemos evitar las distracciones del mundo, como el materialismo, la fama y los afanes de la vida, ya que estas cosas ahogan nuestra relación con Dios. Solo aquellos que permanecen vigilantes y en oración serán considerados dignos de escapar de las calamidades que vendrán sobre el mundo. Bueno, podemos comenzar rápidamente con la etimología o el significado de la palabra apocalipto, que es la palabra griega que se tradujo revelación. En las Biblias en inglés, así se encuentra la traducción, The Revelation of Jesus Christ. Y aquí se tradujo en el español la revelación. ¿Por qué? Porque la palabra apocalipto es una palabra que significa varias cosas. Literalmente, correr el velo o descubrir la cortina. Entonces, dice la Biblia que esta revelación es que Dios le da a su Hijo Jesucristo el poder de que Él, Jesucristo, nos corra la cortina para que nosotros, sus siervos. Esto es muy importante porque el libro de Apocalipsis, como todas las Sagradas Escrituras, los 66 libros de la Biblia, están escondidos. Es un misterio para la mente natural, para la mente que no tiene la iluminación del Espíritu Santo. Es una revelación a los siervos, a los que seguimos a Jesús. Es un privilegio que Dios nos da. Entonces, se nos corre la cortina para asomarnos hacia el futuro. Y es muy importante, como lo vamos a ver más adelante, por qué Dios está tan interesado en que nosotros conozcamos, como dice la Biblia, las cosas que deben suceder pronto. En el versículo 3, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es la característica principal en los atributos divinos para que Dios esté interesado en que nosotros conozcamos qué va a suceder? La tempestad que se viene sobre el mundo, la tormenta que está ya por venir, ya comenzó el aguacero, viene una tormenta sobre el mundo inimaginable en la que el mundo va a ser sorprendido como en los tiempos de Noé. Noé predicó casi 120 años, va a llover, arrepiéntanse, y la gente burlándose. Actualmente
encontramos tantas burlas. ¿Cómo es posible que prediquen del rapto que ni existe en la iglesia, que ni existe en la Biblia? Es una doctrina que fue inventada hace 2 siglos por John Darby. Tantas barbaridades que se están usando para poder atacar la escatología y el futuro, precisamente porque esconde el misterio que Satanás no le conviene que nosotros como iglesia lo podamos conocer. ¿Por qué Dios nos revela el futuro? Para motivarnos a ganar almas. Segunda de Pedro 3, 9. La razón principal es el deseo de Dios de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta verdad refleja el corazón de Dios, como lo vemos en Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La revelación de los eventos futuros debe impulsarnos a compartir este mensaje de salvación con los demás. Las señales que vemos hoy, conflictos internacionales, tensiones en Medio Oriente y cambios globales, son recordatorios de que el tiempo es corto y de que debemos cumplir la misión de predicar el Evangelio. El capítulo 11 de Hebreos nos muestra a hombres y mujeres de fe que entendieron que su verdadera ciudadanía no estaba en este mundo, sino en una ciudad celestial construida por Dios. Ellos murieron sin recibir las promesas terrenales, pero confiaron en lo que Dios tenía preparado para ellos. Esto nos enseña que nuestra vida aquí es temporal y que no debemos aferrarnos a las posesiones materiales ni a los logros de este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2 y 17. Nuestro enfoque debe estar en la eternidad. Conforme los eventos se desarrollan, podemos ver cómo las profecías bíblicas se cumplen con precisión. Por ejemplo, Israel como nación. Ezequiel 38, 8, profetiza que Israel sería restaurado como una nación después de estar disperso entre las naciones. Este evento histórico se cumplió en 1948, cuando Israel volvió a ser reconocido como un Estado. La transformación de la tierra. Antes de su restauración, Israel era una tierra desolada, pero hoy es un país floreciente, lleno de avances tecnológicos y una economía próspera. Esto cumple con profecías como Isaías 35, 1, que habla de que el desierto florecerá. Al ver estas cosas, se fortalece nuestra fe en que Dios es fiel a sus promesas. Si Él cumplió lo que dijo acerca de Israel, también cumplirá sus promesas para nosotros. Ezequiel 38 menciona una invasión futura a Israel por una confederación de naciones lideradas por Gog de la tierra de Magog. Esta profecía apunta a una gran guerra en los últimos tiempos, pero antes de esa tercera guerra mundial ocurrirán otros conflictos menores como los que ya estamos viendo en el mundo. Un detalle importante es que esta invasión ocurrirá cuando Israel viva confiadamente. Hoy, aunque Israel es una nación fuerte, no vive en completa paz, rodeado por enemigos y conflictos constantes. Esto indica que aún hay eventos proféticos que deben cumplirse antes de esta guerra final. Implicaciones para nosotros los cristianos. Estar vigilantes. Jesús nos exhorta a velar y orar para no ser sorprendidos como por un ladrón en la noche. Lucas 21, 34 al 36. Esto implica mantenernos en comunión con Dios, evitando distraernos con los afanes del mundo. Predicar el Evangelio. La urgencia de los tiempos debe motivarnos a compartir el mensaje de salvación, ya que Dios no quiere que nadie se pierda. Confiar en la soberanía de Dios. Aunque los tiempos son inciertos y difíciles, podemos tener paz al saber que Dios tiene todo bajo control y que sus planes se cumplirán. ¿Por qué Dios quiere que nosotros conozcamos el futuro? ¿Por qué durante los últimos 20, 30 años no se ha predicado el Apocalipsis? Muy raras veces, ya la profecía está completamente olvidada, ya no hay nada de interés en cuanto a qué está pasando, pero ahora que comienza a arder el Medio Oriente y ahora que Rusia invade Ucrania, como que todos los cristianos volvemos otra vez, ahora sí, ¿qué dice la Biblia? Ahora sí estamos interesados, ¿verdad? Pero es que debemos siempre estar interesados porque Dios no quiere sorprendernos ni que como un ladrón en la noche sucedan estas cosas en nuestra vida. En primer lugar, ¿por qué quiere Dios revelarnos el futuro? Yo pienso que en primer lugar para que nos preparemos para recibirle. Dice en Lucas capítulo 21, versículo 34, mirad también por ustedes mismos. Vean la advertencia de Dios para el futuro, que nuestros corazones no se carguen de glotonería
y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ese día que está mencionando el evangelista Lucas, ¿a qué día se refiere? Pues se refiere, ¿verdad?, a la tempestad que se viene sobre el mundo. Y Dios no quiere que nosotros permanezcamos ignorantes y que caiga sobre el mundo y de repente nosotros nos preguntemos qué está pasando. No, tenemos que saber qué va a pasar para tener paz. Pero dice el versículo 35, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, escuchemos esto, orando para que seamos tenidos por dignos, para que podamos ser considerados dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, por el amor de Dios. ¿De qué cosas quiere Dios que escapemos? Pues de la tribulación. Entonces, no todos van a escapar, ¿verdad?, en el arrebatamiento de la iglesia, sino que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de que va a ser aquellos que están velando, aquellos que no se han enfrascado en los negocios de la vida y en los afanes de la vida y en la angustia y en el estrés y hacer dinero y obtener un lugar público, ser famoso, tener fama, etcétera, etcétera. Todos estos enemigos entran y ahogan la semilla de Dios. Entonces, esta es la primera cosa que Dios quiere que nosotros sepamos, porque quiere que nosotros conozcamos el futuro. Actualmente, Israel no ha vivido en una paz total desde su restauración como nación en 1948. Su realidad cotidiana está marcada por conflictos y amenazas constantes. Sin embargo, la Biblia predice que llegará un tiempo en el que Israel vivirá confiado. Según Daniel 9, 27, este tiempo de paz será resultado de un tratado firmado por el Anticristo, quien garantizará una tregua de 7 años. Este tratado marcará el inicio de los últimos eventos proféticos. Jeremías 31, 35 al 37, nos asegura que Dios preservará a Israel hasta el fin. Esto significa que, a pesar de los conflictos actuales, Israel es indestructible por la soberanía de Dios. La paz prometida no será plena ni genuina hasta que el reino de Dios sea establecido por Jesucristo al final de los tiempos. El mundo vive con una venda espiritual, incapaz de discernir la dimensión espiritual que es más real que la física, Isaías 6, 9 al 10. Sin embargo, al experimentar el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, esta venda se cae, y comenzamos a ver con claridad la verdad de Dios. Esto se da en un proceso progresivo. Primer paso: creer en lo que Jesús hizo en la cruz, su muerte y resurrección. Segundo paso: deseo de conocer a Dios y vivir conforme a su palabra. Este deseo se alimenta con la oración, la lectura bíblica y la comunión con otros cristianos. El peligro está en alejarnos de Dios. Satanás utiliza estrategias sutiles para separarnos, distraernos con los afanes del mundo, enfriarnos espiritualmente y apagar nuestro amor por las almas. La solución es permanecer firmes en una relación diaria con Dios. El apóstol Juan fue testigo ocular de la vida, muerte y resurrección de Jesús. En Primera de Juan 1, 1 al 3, Juan nos recuerda que lo que él vio, tocó y escuchó es la base de su testimonio. Esto nos enseña que nuestro llamado como cristianos es dar testimonio de Cristo al mundo. Este testimonio tiene dos pilares. Proclamar el Evangelio. Jesús fue crucificado, enterrado y resucitó al tercer día. Este mensaje debe ser compartido en todos los ámbitos de nuestra vida, con compañeros de trabajo, amigos y hasta con líderes en posiciones de autoridad. Vivir el Evangelio. Nuestra vida debe reflejar la obra transformadora de Cristo, mostrando amor, fe y obediencia. Romanos 10, 14 al 15, enfatiza la importancia de predicar. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La revelación del futuro en la Biblia no es para asustarnos, sino para prepararnos y motivarnos a vivir con propósito. Mientras vemos cumplirse las profecías, debemos estar atentos a las señales. Los conflictos en Israel, las tensiones globales y los cambios en el mundo son recordatorios de que el regreso de Cristo está cerca. Vivir en santidad. Recordemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Hebreos 11 y 13 al 16.
Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, y no debemos aferrarnos a lo temporal. Predicar el Evangelio. La urgencia de los tiempos nos llama a compartir el mensaje de salvación con los demás, sabiendo que somos los instrumentos de Dios para alcanzar a otros. Juan, como único apóstol presente al pie de la cruz, nos da un ejemplo de fidelidad y cercanía a Cristo. La vida cristiana no es solo conocimiento teológico, sino una experiencia viva y real con Dios. Esto incluye relación personal con Cristo, una comunión diaria a través de la oración y la lectura de la Biblia. Compromiso con la misión, ser embajadores del reino de Dios, compartiendo el mensaje de salvación y mostrando el amor de Cristo. La revelación del futuro en la Biblia nos impulsa a vivir en obediencia y misión. Israel, como pueblo escogido de Dios, es un recordatorio vivo de su fidelidad. Las señales de los últimos tiempos nos llaman a estar preparados y activos en compartir el Evangelio. Nuestra meta no debe ser lo terrenal, sino lo eterno. Como dice Jesús en Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vivamos como Juan, dando testimonio fiel de Cristo en nuestras palabras y acciones, mientras esperamos su gloriosa venida.